ley de inspectoría y la aplicabilidad de la misma. Esperamos sea de mucho provecho. De mi parte, Oscar Fernández, un gusto saludarles, y de igual manera a mi compañera Carmen. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Como saben, es de vital importancia como futuros profesionales del derecho estar en constante actualización. Y el día de hoy desarrollamos este foro que nos va a enriquecer de gran manera para el momento de ir a aplicar nuestros conocimientos allá afuera. Como dijo mi compañero, es el foro sobre la ley de inspectoría y aplicabilidad de la misma. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Vamos a iniciar llamando a las personas que nos honran con su presencia a la mesa principal. Vamos a iniciar con nuestra directora, la máster Isabel Orellana, para la cual pedimos un fuerte aplauso, por favor. Seguidamente, pues el jefe de nuestra carrera de Derecho, el distinguido abogado Andrés Velázquez, para el cual pedimos otro fuerte aplauso. Y pues nuestros invitados de honor no se pueden hacer esperar, las personas que serán encargadas de guiar este foro. Vamos a iniciar llamando al abogado Alexander Leiva, para el cual pedimos un fuerte y caluroso aplauso. De igual manera llamamos a la abogada Dunia Herrera, otro fuerte aplauso para ella. Y por último, la distinguida abogada Wendy Molina, que de igual manera la recibimos con un fuerte aplauso. Un derecho no es algo que alguien te deba dar. Un derecho es algo que nadie te debe quitar. Como siguiente punto tenemos, y que es de importante para todos nosotros, son las palabras de bienvenida de nuestra presidenta Karina de Olivet Márquez. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Primeramente, agradecerles por su presencia, por estar acá con ánimos para poder aprender. Agradecemos infinitamente a nuestras autoridades, a la directora, al jefe de la carrera, a nuestros invitados especiales que sabemos que con mucho esfuerzo están acá. Es de mucha honra para los estudiantes de la carrera de Derecho tenerles acá, y esperamos que este evento sea un éxito, porque nosotros tenemos que estar pendientes y aprendiendo, y qué mejor que haciéndolo conjuntamente. Muchísimas gracias y que disfrutemos este evento que es preparado para ustedes. Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. Sabias palabras de Nelson Mandela. Como siguiente punto, llamamos a nuestra querida directora, la máster Isabel Orellana, para que nos honre con palabras hacia todos nosotros. Le damos un nuevo fuerte y caluroso aplauso a la máster Isabel Orellana. Definitivamente es un honor contar con su presencia hoy en este foro. Bienvenida, abogada. Gracias. En primer lugar, debo agradecer a ustedes, al equipo que organizó esta actividad, porque no cabe duda que en la medida en que ustedes tienen este tipo de eventos de capacitación, logran mejorar las competencias que les van a permitir a ustedes ser mejores profesionales de derecho, ¿verdad? Como profesionales graduados de la Universidad Valle de Sula, no voy a tener ninguna duda que van a saber representar a nuestra universidad cuando estén fuera del campus. Quiero agradecer además a exalumnos nuestros, ¿verdad?, que este día nos honran con su presencia. Muchas gracias por estar, por compartir en la universidad. Gracias al jefe del departamento, ¿verdad?, porque también está apoyando esta actividad, al personal docente del Departamento de Derecho, a profesores de otras áreas también, y a ustedes, estimados estudiantes, que realmente el hecho de que estén acá, incluso hay algunos que se hayan quedado de pie, ¿verdad?, porque no encontraron dónde acomodarse, significa no solo la capacidad de convocatoria que han realizado, sino la importancia de este tema. Temas que de
repente uno, si no está al día de todas las cosas que se van actualizando, mejorando, reformando, nuevas disposiciones que hay en el caso del área de derecho y más concretamente en el derecho laboral, se da cuenta uno que en el caso puntualmente del derecho laboral hay tanto elemento que los encargados de respetar la ley deben conocer, sobre todo para no vulnerarle los derechos al personal que trabaja. Nosotros mismos en la universidad, aunque a veces hay incomprensiones, por ejemplo, si se le pide a una persona que cumpla con su horario de trabajo, nos va a denunciar al Ministerio de Trabajo y nos dice que es hostigamiento laboral. Imagínense, si encontramos a una persona que en lugar de venir a dar su clase normalmente, trae a personas externas a hacer su trabajo, y tiene que decírsele que para eso se le paga a esa persona, también nos denuncia en el Ministerio de Trabajo y nos dice que la estamos hostigando. ¿Qué les parece? No es fácil el trabajo que nos ha correspondido realizar en este tiempo de interinato, ustedes lo saben, no resulta tan fácil poder administrar un centro, poder dirigir un centro con el tamaño de este centro universitario. Nosotros estamos superando los 18,000 estudiantes en el campus presencial. Tenemos ya 22 carreras universitarias, que hay carreras que son antiguas, como es el caso de alguna manera de la carrera de Derecho, pero carreras tan nuevas como Ingeniería en Sistemas, que ya superan los 400 estudiantes. Entonces, si se dan cuenta, la magnitud del trabajo del campus de una Valle de Sula requiere de la contribución y el apoyo del personal que labora en ella, el personal docente en todas las áreas, pero también de cada uno de los estudiantes. Saber que tienen derechos, ¿verdad? Porque tienen derechos a recibir una educación de calidad, pero también tienen responsabilidades. Y dentro de las responsabilidades es auditar el trabajo de calidad que debe hacer el personal docente. Lograr también esa relación de respeto que debe ser mutua entre docente y estudiante. Y luego seguir los procedimientos cuando haya un reclamo. El primer instancia de reclamo debe ser su docente. El docente con el que uno no manifiesta algún acuerdo por una calificación, por una evaluación con la que no coincide, es la primera instancia que se debe cubrir. Si esa instancia no resulta, entonces ir a la coordinación de la carrera. Si no resulta, ir a la jefatura del departamento, pero son instancias que deben estarse cubriendo y ojalá que no solo tener armonía en el campus, sino que poder lograr que el desarrollo académico de nuestra universidad cada día sea mejor, que cada día nosotros nos empeñemos en fortalecer competencias, tanto las competencias nuestras como docentes y como administradores, pero también las competencias de cada uno de ustedes, los estudiantes. En la medida en que mejoran sus competencias, en esa medida pueden desempeñar cualquier labor fuera del campus universitario. Y recuerden que hay máximas en el caso de las competencias. No quedarse únicamente con lo que se está dando en el aula de clase, ir más allá del aula de clase. Pero además de eso hay otras competencias que estamos obligados ya en el siglo XXI a tener. El manejo de otro idioma, por ejemplo, y el manejo de todo lo que son las tecnologías de información. Eso nadie puede decir, no me enseñaron, estamos obligados a aprenderlo. Y en este foro, entonces yo confío que ustedes harán el máximo provecho del foro, que los especialistas en este caso, que son los que trabajan en el campo laboral, van a recibir de ustedes toda la atención, pero además comentarios y las preguntas obligadas que deberá hacerse para poder satisfacer cualquier duda que ustedes tengan. Entonces les animo a seguir adelante, a continuar con estos procesos y cualquier situación que requiera nuestro apoyo, con gusto lo vamos a dar. Muchas gracias a ustedes.
despedimos a la máster Isabela Coreana y a continuación vamos a leer una frase. Estas frases son alusivas a los padres porque estamos en el mes de los papás, ¿verdad? Reiteramos la felicitación a todos los padres de la carrera de Derecho, los que se encuentran acá presentes. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Es una frase del gran Voltaire, reconocido a nivel mundial. A continuación recibimos al jefe de la carrera de Derecho, al abogado Andrés Velázquez, al cual le regalamos un fuerte y caluroso aplauso. Buenas tardes. Pudiera recordar, aquí solo identifico a una exalumna que fugazmente dije, como menos de un mes, derecho laboral. De ahí las demás caras no las ubico, pero les pido que se ubiquen en este foro. No hay mejor rama del derecho que la del derecho laboral para nosotros los laboralistas. Es lo máximo saber que usted está peleando un derecho que le asiste a un pobre, a un desprotegido. Es esa satisfacción comparecer ante los tribunales con ese conocimiento, con ese deber, con ese valor moral de tratar de hacer bien las cosas. No es porque no me interesen las demás ramas que aquí damos, pero sí los que están en derecho laboral sé que están en unas buenas manos. Este foro es algo importantísimo, ya sea para los procuradores actuales, para los que van a entrar a procurar, para los que ya litigan y por los que aquellos que son estudiantes, que se den cuenta que el derecho laboral es un derecho innovador, que trata de nivelar las injusticias. Y ahorita que estaba escuchando yo a mi patrón, más bien le pregunté, es que usted tiene derecho a el título de abogado anexo, adjunto, porque maneja perfectamente bien el concepto que debe tener un justo patrón, como hay justos patrones, justas empresas en Honduras. No podemos decir que todos los patrones son malos, ¿verdad? Visto desde esa óptica, señores, disfruten, aprendan, agáchense con ese código y ahora a nosotros nos va a tocar agacharnos con este nuevo Código Procesal Civil que debe entrar en vigencia. Buenas tardes. Para ti, papá, cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. Gracias, papá. En este caso, el siguiente punto que vamos a tratar en sí es el homenaje para el Día de los Padres, ya que por motivos de tanta carga académica no pudimos organizarles como se debe un evento a los padres de nuestra querida carrera. Entonces hacemos lo que es la bienvenida al homenaje de padres mediante la participación artística de dos jóvenes talentosos, la joven Natalia Nazaret y Harold Andúnez. Por favor, estudiantes de la carrera de Derecho, por cierto. Fuerte el aplauso. Por estar el primer día, contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Y sé que algunas noches no dormiste, papá, no dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol viniste, papá. Siempre fuiste papá.
porque me ayudaste con estudios y deberes. Me enseñaste todo lo que sé de las mujeres, financiarme mucho, ser mi chofer sin pereza. Fuiste tú quien me invitó la primera cerveza. Oh papá, 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 eres guía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias papá, gracias papá, gracias papá, por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá, es posible, papá. Y gracias, papá, gracias, papá, gracias, papá. Feliz Día del Padre a todos, aquí los tengo. Orgullo de una ABS y la carrera de Derecho. Yo creo que es justo y merecido regalarles otro fuerte y caluroso aplauso. Y así como extenderle un fuerte y caluroso aplauso a los padres de nuestra carrera de Derecho, tanto como nuestros queridos docentes, y de igual manera compañeros estudiantes. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Seguido a esto, vamos a conocer un poco de nuestros increíbles invitados que tenemos para desarrollar el foro. Llamamos a Alejandra Abigail para que nos cuente un poquito al respecto, ¿verdad? Buenas tardes. Como sabemos, el día de hoy tenemos a 3 expositores de excelencia, quienes el día de hoy nos van a compartir un poco de su vasto conocimiento en el área laboral. Y bueno, siguiendo el orden del día, pues voy a empezar con el abogado Alexander Leiva, quien es coordinador del Departamento de Empleados por Hora, director regional del trabajo y subdirector general del trabajo. Continuamos con la abogada Dunia Herrera, quien actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Auditoría Técnica, y procederé a leer un poco de su hoja de vida. La abogada Dunia Araceli Herrera Anduray realizó sus estudios de educación media en la Escuela Normal Mixta Miguel Ángel Chinchilla de la ciudad de Ocotepeque, institución que le concedió el título de maestra de educación primaria. Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que le concedió el título de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posteriormente obtuvo su título de abogada y en la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC realizó sus estudios de posgrado, obteniendo su maestría en Derecho Empresarial, y finalmente cursó su pasantía en la Universidad Andrés Bello en la ciudad de Santiago, Chile. Además, ha recibido diplomados en Derecho Laboral y Justicia Laboral en la Universidad Católica, diplomados de Medición y Conciliación Laboral por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Ha litigado por más de 20 años en juzgados laborales y contencioso administrativo en representación del Estado de Honduras. Con mucha experiencia en el área de mediación laboral, ha sido nombrada como mediadora y presidenta de juntas de conciliación en las negociaciones de contratos colectivos entre empresas y sindicatos. La abogada Herrera es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de San Pedro Sula. Actualmente labora para la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social como jefe de Auditoría Técnica de la Inspección a nivel nacional. Y también tenemos a la abogada Wendy Molina, quien actualmente se desempeña como inspectora de trabajo. Y bueno, yo creo que se merece un enorme aplauso. Muchísimas gracias, compañera Alejandra Miranda. Ahora sí, a lo que hemos venido, vamos al plato fuerte del día de hoy y vamos a dar inicio a lo que es el desarrollo de la temática Ley de Inspectoría y aplicabilidad de la misma. Hacemos la invitación que pase al frente lo que es el abogado Alexander Leiva, quien va a iniciar con la temática.
Primero, realmente es un placer y un honor estar aquí, agradecer la invitación de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Realmente nos satisface regresar al centro que nos formó. Realmente creo que tenemos muy buenos recuerdos, tenemos grandes catedráticos que nos formaron y nos dieron esos conocimientos que nos da la oportunidad ahora de poder estar aquí en este momento y transmitirlos. Realmente es una alegría como director regional de trabajo estar aquí y poder transmitir esos pocos conocimientos a ustedes. Realmente nos alegra. Esperemos que sea de su interés, que pregunten todo lo que ustedes quieran, satisfagan sus necesidades, sus inquietudes en cuanto al procedimiento que se realiza en la Secretaría de Trabajo, específicamente en inspección, que es prácticamente la entrada visible que tenemos de la Secretaría de Trabajo. Mas, sin embargo, no solo tenemos ese departamento, hay otros departamentos que prestan un servicio, como es el Departamento de Conciliación Laboral o Resolución Alterna de Conflictos Laborales, que es su nombre correcto. También está lo que es el área de empleo. El área de empleo donde se atiende a aquel sector de población que desafortunadamente no tiene quien lo recomiende, pues nosotros como Secretaría de Trabajo somos esa herramienta o ese vehículo que les permite a ellos poder adquirir un empleo o, en su defecto, formarlos como emprendedores y que puedan generar su propio ingreso. Creo que para no cansarlos, vamos a entrar en la temática. Vamos a hacer llamar a la abogada Dunia Herrera Anduray, que es la jefa del Departamento de Auditoría Técnica, un nuevo departamento que se creó con la Ley de Inspección Laboral. Entonces, para que nos comente qué es lo que hace la Auditoría Técnica. Estimados estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad del Valle de Sula, docentes de la carrera, invitados especiales, yo creo que hay algunos, pero ya se fueron algunos, todos tengan muy buenas tardes. Realmente es un gusto para nosotros estar acá, regresar, como decía el abogado Alexander, nuestro director de la Secretaría de Trabajo, regresar a casa, ¿no? Porque de aquí salimos, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué consecuencias tienen las empresas que infringen la normativa laboral? Con esta nueva ley de inspección, las multas para las empresas pueden ser hasta de 300.000 empiras. Pero vamos a ver en el transcurso de estos minutos que la finalidad de la ley de inspección no es aplicar multas a las empresas, es el cumplimiento de la normativa laboral. Quiero iniciar comentándoles que en lo personal he tenido muchas oportunidades, jóvenes. La verdad que de estar a ustedes aquí es un privilegio. Agradecerle personalmente al abogado Luis Enrique Alvarado, a sus alumnos, a los colegas docentes por esta invitación. Estamos aquí, pues ellos están queriendo que ustedes amplíen sus conocimientos en el área del derecho laboral. En lo personal he tenido muchas oportunidades, jóvenes. Como persona he estado en lo profesional, como leyó la muchacha de mi hoja de vida, he desempeñado cargos en el Estado y nunca voy a olvidar, y siempre lo digo, ¿no? como que sirva como ejemplo para ustedes, ¿no? Porque si yo lo logré, ustedes pueden hacerlo. Estando en Chile, uno de los catedráticos decía: de nada sirve tener muchas oportunidades en la vida si no somos capaces de hacer el mínimo esfuerzo para que otros las tengan. Estar hoy en día aquí, jóvenes, esta tarde con ustedes, y poder compartir un poco ese conocimiento que tenemos, por esa experiencia que hemos tenido en la Secretaría de Trabajo, realmente es un gusto para nosotros poder compartir, y esperamos pues que llegado el momento ustedes hagan las preguntas para despejar esas dudas que tienen en relación a la nueva ley de inspección. Bueno, pues iniciando con el tema, con el plato fuerte, como decía la compañera, la ley de inspección de trabajo, como podemos ver, es un decreto que se emite con el número 178, fue en 2016, sale publicada en el año 2017 la ley de inspección.
Le decía, el objeto de la ley es el cumplimiento de la normativa para las empresas. Pero ¿cómo nace esto de la ley de inspección? Es bueno saber para ustedes que la Organización Internacional del Trabajo en el año 2012 emite un dictamen donde en ese dictamen se establece la necesidad de poder modernizar lo que es la labor inspectora de la Secretaría de Trabajo. No podemos desconocer que antes los inspectores de trabajo se presentaban a las empresas y si querían las empresas los atendían, los dejaban allá afuera, asoleándose, abajo de los palos. Y también la necesidad de poder llevar la parte, modernizar más la labor inspectora para poder cumplir con los objetivos que se plantea la Secretaría de Trabajo. En ese informe de la OIT hace recomendaciones. Una de las recomendaciones es crear una normativa que venga a ayudar a cumplir esos objetivos trazados, ¿no? Debemos de saber que existen también convenios internacionales, como el convenio específico de la labor inspectora, creo que es el 187 181 de la OIT, que especifica de lo que es la labor inspectora. Entonces, ese diagnóstico establece varias recomendaciones y es por eso que surge, ¿no? También el Estado de Honduras, a través del CAPSA, a través de otros instrumentos, se ha comprometido con otros países a crear leyes que vengan a generar el cumplimiento de la normativa laboral. Como ustedes saben, se han creado diferentes instrumentos como el Código de Trabajo, la Ley Marco de Protección Social, hoy la nueva Ley de Inspección de Trabajo, a fin de que se cumpla la normativa laboral. Y por eso es que surge, haciendo un poco historia de dónde nace la Ley de Inspección, pues era necesario modernizar la labor inspectora. Hoy las empresas, antes con el Código de Trabajo, las multas eran de 500 lempiras, 2.000 lempiras, las empresas preferían pagar la multa que cumplir con la normativa. Hoy vamos a conocer que con la nueva ley de inspección hay multas hasta de 300.000 lempiras, ¿no? Entonces, haciendo un breve antecedente, podemos decir que la ley de inspección de trabajo, hasta antes de la entrada en vigencia de la ley, estuvo regulada por el capítulo 3 del título 8 del Código de Trabajo. Esto quiere decir que este capítulo con esta ley queda derogado. O sea, lo importante para ustedes, no sé si tienen el código actualizado, pero si no, no vamos a estar en un juicio o en algo discutiendo artículos que ya han sido derogados con esta ley. Entonces, esta parte del capítulo 3, título 8 del Código de Trabajo, queda derogado con lo que es la nueva ley de inspección. El marco legal que ha sido derogado a partir de la entrada en vigencia de la ley de inspección de trabajo, ley con la que se fortalece la inspección de trabajo, desde el 15 de marzo del 2017 entra en vigencia esta nueva ley. O sea, ustedes saben que una ley entra en vigencia una vez que se publica, ¿no? Entonces esta fue publicada en marzo del 2017. Antes de iniciar esta parte, quiero comentarles algunos aspectos relevantes que lo vamos a ir discutiendo en el transcurso de la charla. Algunos aspectos relevantes que podemos destacar con la nueva ley de inspección es que antes la labor inspectora estaba distribuida en la Secretaría del Trabajo. Hay un departamento de higiene y seguridad y teníamos inspectores de higiene y seguridad. Hay un departamento de salarios y teníamos inspectores que realizaban labores para verificar lo que son los salarios. Y teníamos inspectores de trabajo en la inspección de trabajo. Con esta nueva ley de inspección, esta función que ejercen los inspectores ahora pasa a una nueva, pasan las tres funciones a lo que es la Dirección General de Trabajo. O sea, esa dualidad de funciones ya no existe. Antes en las empresas en la mañana estaba un inspector de higiene, en la tarde tenían el inspector de trabajo, el siguiente día tenían el de salario. Entonces las empresas empezaban a decir, ¿y esto qué? Ya nos cayó la Secretaría de Trabajo. Ahora los inspectores, con la nueva ley, dice que los inspectores son polivalentes, queriendo decir que deben de conocer de todas las áreas. Entonces la labor inspectora de lo que es higiene y seguridad y de salario pasan bajo una sola dirección, como es la Dirección General de Trabajo. Otro aspecto relevante es
que desaparecen los dictámenes legales. Yo sé que los docentes acá, los que han litigado en derecho laboral, deben de saber que todavía existe sí un departamento de servicios legales, pero desaparecen los dictámenes legales porque ahora sale lo que es un procedimiento administrativo sancionador, que ya vamos a hablar de eso. Antes, con los dictámenes legales, ustedes, los colegas que están acá, presentaban un reclamo ante la Secretaría de Trabajo. Estos reclamos se iban para Tegucigalpa, los expedientes eran un poco engorrosos, por el tiempo, ¿no? Cuando ya venían con las resoluciones, a veces las empresas ya no existían, ¿no? Por el tiempo, porque requería de una serie de procedimientos. Con esta nueva ley de inspección, lo que se pretende es que los trámites sean más expeditos, ¿no? Que el tiempo que establece la ley de la inspección se respete y por ende pues los procedimientos sean más cortos. Se crea lo que son las direcciones regionales, las jefaturas regionales. Antes no lo teníamos, con la nueva ley de inspección existen ahora 4 jefaturas regionales a nivel nacional, como es la regional de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Ceiba y Choluteca. Ahora hay jefes regionales que pueden resolver los reclamos que se presenten una vez emitiendo una resolución, donde antes ustedes saben que estas resoluciones se iban a Tegucigalpa para que allá sea el director el que emitió una resolución. Hoy no, hoy existen en cada regionales jefes regionales que pueden resolver los casos que se presentan hasta emitir una resolución. Este es otro de los aspectos. Otro aspecto de mucha importancia y que ustedes deben de conocerlo es que con la nueva ley de inspección se crea lo que es la unidad de la auditoría técnica de la inspección. Una unidad que dentro de la Secretaría de Trabajo es nueva, nace con la nueva ley de inspección. Unidad que está adscrita al despacho, directamente al ministro. ¿Y cuál es la finalidad? Vamos a aprender más adelante. La finalidad es vigilar las actuaciones de los inspectores. Que los inspectores realicen sus funciones apegadas al ordenamiento jurídico, que respeten los principios que establece la ley de inspección, la normativa, el Código de Trabajo, la Constitución, los convenios internacionales. Antes no existía. Los inspectores realizaban su trabajo y obviamente tenían sus jefes o supervisores, pero no existía un control a lo interno de la inspección que verificara que las actuaciones realizadas por los inspectores se desempeñen de acuerdo a lo que es la ley de inspección. Esta auditoría técnica de la inspección, la finalidad es investigar denuncias que se presenten contra los inspectores, verificar que ellos cumplan con la normativa. Así que bueno que ustedes como futuros abogados conozcan que existe ahora un control a lo interno de la inspección de trabajo. La auditoría técnica de la inspección está ubicada en las 4 regionales para poder atender a los usuarios. Y vamos a ver más adelante algunos otros aspectos. Aspecto relevante también con la nueva ley de inspección y del cual los empresarios pues han comentado, son la parte de las multas, ¿no? Les comentaba, hay multas hasta de 300.000 empiras. Pero vamos a aprender que la finalidad, jóvenes, de la ley de inspección no es ir a aplicar multas a las empresas, es que se cumpla con la normativa. Por ende, la empresa que cumpla con la normativa no se le va a aplicar multa. Y si se le aplica multa, vamos a conocer que hay un artículo que establece que se le puede condonar la multa a la empresa por una sola vez si cumple con las infracciones o con lo que han encontrado los inspectores. Por ende, sabemos que la finalidad no es aplicarle multas a las empresas. La ley de inspección nace del acuerdo tripartito que alcanzaron los representantes de los trabajadores, empresarios y gobierno en el Consejo Económico y Social. Fue aprobada en el Congreso Nacional y sancionada por el presidente Juan Orlando Hernández. Esta ley nace de ese acuerdo tripartito, jóvenes. Tripartito, estamos hablando de las 3 partes: sector privado, sector obrero y el gobierno. Desde el 15 de marzo del 2017 entra en vigencia esta nueva ley, esta nueva normativa, lo que como la conocemos como la Ley de Inspección de Trabajo, y el convenio que tiene también su fundamento en lo que es el convenio 81, que regula la labor de la Inspectoría de Trabajo.
El objetivo fundamental, vamos al objetivo de la ley de inspección, jóvenes. Velar porque patronos y trabajadoras cumplan y respeten las disposiciones legales relativas al trabajo y seguridad social. Ese es el objeto. Como futuros abogados, como profesionales del derecho, debemos de saber, porque y recalco esto, porque la vez pasada me llamaba la atención que estaban impartiendo o iban a impartir una conferencia y llama la atención, ¿no? Multa hasta 300.000 empiras para las empresas, ¿ves? Entonces cualquiera diría, hoy las empresas están fregadas, 300.000 empiras, pero realmente no ese es el objeto. La Secretaría de Trabajo no anda aplicando multa a las empresas que cumplen con la normativa. Podemos ver que el objetivo es velar porque patronos y trabajadores cumplan y respeten las disposiciones, regular el sistema integrado de la inspección de trabajo y seguridad social, promover y vigilar y garantizar que patronos y trabajadores cumplan las normas laborales. Estamos hablando de las normas, Código de Trabajo, Constitución, demás convenios internacionales. La inspección de trabajo se rige por los principios contenidos en el artículo 3. Si ustedes han leído la ley de inspección, nos vamos a encontrar que en el artículo 3 se especifican algunos principios que son fundamentales. En las clases de derecho laboral, me imagino que les han explicado cuáles son esos principios. Alguno de ellos es el indubio pro operario, que se refiere a, es como el corazón del derecho laboral, ¿no? Proteger al trabajador. Cuando hay una duda entre una norma u otra, o cuando existen estas lagunas dentro de la ley, pues se aplican estos principios. La ley de inspección contempla algunos en su artículo 3 estos principios, como también el principio de en la parte de la labor inspectora, que deben de actuarse en base a la responsabilidad, la transparencia, la imparcialidad por parte de los inspectores de trabajo. ¿Qué hace la Dirección General de la Inspección de Trabajo? Como estudiantes de Derecho, abogados deben de saber que lo que hace la Dirección General de la Inspección de Trabajo es la garante del cumplimiento de la normativa laboral. Es la Secretaría de Trabajo, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, que vigila el cumplimiento de la normativa laboral. ¿Dónde lo hace? En cualquier puesto o lugar de trabajo donde presenten sus servicios uno o más trabajadores. ¿Cómo lo hace? A través de la práctica de inspecciones de asesoría técnica, ordinarias y extraordinarias. Importante saber que con esta nueva ley de inspección se crea tres tipos de inspecciones, ¿no? Hablamos de las asesorías técnicas, de las inspecciones ordinarias, que antes con el Código de Trabajo llamábamos las inspecciones ordinarias, son aquellas inspecciones especiales que decíamos que se programa por parte de la Secretaría para las empresas, y las inspecciones extraordinarias que se hacen a petición de parte, ¿no? Por ejemplo, un trabajador llega y solicita que se vaya a constatar el despido o que se vaya a constatar que no se le ha pagado un salario. Son inspecciones a petición de parte, ¿no? Las inspecciones de asesoría técnica, es muy importante que ustedes conozcan que este tipo de inspecciones es aplicable para aquellas empresas de menos de 10 trabajadores. Y como su palabra lo dice, ¿no? Asesoría técnica. Llega un inspector a una empresa y se da cuenta que esta empresa solo tiene 10 trabajadores, pero realmente si se llega a investigar, ¿no? porque aquí hay empresas que tienen sucursales, ¿no? Y al final resulta que son más de 10 trabajadores, ¿no? Pero si se llega a comprobar que son empresas que tienen menos de 10 trabajadores, la inspección que se va a llevar a cabo ahí es una inspección de asesoría técnica. La palabra lo dice, asesorar tanto patronos y trabajadores. Si encontramos que los patronos están infringiendo la ley o no están cumpliendo, por ejemplo, con el salario mínimo, el inspector lo que hace es hacerle ver lo que dice la ley, que debe de cumplir. Le dice que le va a dar un tiempo, va a regresar para comprobar si cumple, y si cumplió, ahí queda lo que es lo de la asesoría técnica. Pero puede pasar que estas empresas no cumplan. Una vez que llegue el inspector y se llega a comprobar que no ha cumplido, esto se podría convertir en una inspección extraordinaria y se puede llegar hasta evacuar el procedimiento administrativo sancionador, hasta emitirse una resolución, ¿no? Entonces debemos de saber que la ley contempla estos tres tipos de inspecciones: inspecciones de asesoría técnica, ordinarias y extraordinarias.
¿Cuándo lo hace? Decíamos, en cualquier momento que sea necesaria la práctica de las mismas. ¿En qué fundamenta su actuación? Pues ya sabemos, en la Constitución de la República, el convenio 81 de la Ley de Inspección, en el Código de Trabajo, los convenios internacionales que ustedes deben de conocer, que nuestra Constitución establece que los convenios están por encima de una normativa interna. Por ende, estamos obligados a conocer lo que dicen los convenios, ¿no? Seguimos. Les decía de los tipos de inspecciones. Para esto, pues vamos a llamar a la abogada Wendy Molina, que ella es inspectora de trabajo, para que continúe con la presentación. Al final, si hay algunas interrogantes, pues nosotros las vamos a evaluar. Buenas tardes, compañeros, estudiantes y docentes aquí presentes, invitados especiales. Continuando con la presentación que ya inició la abogada Dunia y el abogado Alexander, pues ya entrando en materia, pues lo que nosotros hacemos, yo lo que realizo, pues yo soy inspectora de trabajo y ando en el campo todos los días. Y cuando hablamos de las inspecciones, de los 3 tipos de inspecciones, hablamos en primer lugar de la inspección de asesoría técnica, ¿verdad? Y como lo decía la abogada, su finalidad es primeramente asesorar. Vamos a una empresa que tiene menos de 10 trabajadores, entre 1 y 10, y lo que se hace es, a través de un formulario que nosotros andamos, hacemos algunas preguntas en cuanto al cumplimiento de la normativa laboral y vemos qué cosas sí se están cumpliendo y qué normativa no se está cumpliendo. Luego, posteriormente de eso, emitimos un informe y se le notifica al patrono, en este caso a la empresa que se le está iniciando la inspección de asesoría, y se le hace saber cuáles son los incumplimientos. La intención de este tipo de inspección es que se corrijan las infracciones que se encuentran. Como decía la abogada, nunca la intención es multar. Por eso siempre nosotros le informamos, y la misma ley nos dice que nosotros como inspectores de trabajo tenemos que mantener informados tanto al patrono en el caso de la asesoría técnica, así como al trabajador en el caso de que sean inspecciones extraordinarias, ¿verdad? Entonces, una vez que se le informa, pues se le da una fecha estipulada puede ser entre 3 a 30 días, para que se corrija lo que se señala en el informe, que todavía no hemos llegado ni tan siquiera a un acta de emplazamiento, porque lo que buscamos es que se corrija. Es importante mencionar que esta ley es disuasiva y se crea con la intención de que se cumpla la normativa laboral, pero que ambos partes reciban, como quien dice, en el caso del trabajador, que se le corrija si es que está siendo infringido un derecho, y en el caso de la empresa también, porque no solamente aplica para una de las partes, sino para ambas partes. La inspección ordinaria también se realiza sin previo aviso en 10 y horas hábiles e inhábiles. Lo que sucede con la inspección ordinaria es que esta se genera a raíz de, puede ser de denuncias que interponen de repente los trabajadores, pero que este tipo de inspección, la denuncia es prácticamente anónima. Entonces no necesariamente tiene que quedar el nombre de la persona, solamente si conocen de alguna infracción, el trabajador se siente que de repente ha sido infringido algún derecho, puede hacerlo a través del portal electrónico de la página de la Secretaría de Trabajo, o lo puede hacer personalmente a través de una nota que elaboran, y ahí mismo la persona que hace la denuncia establece dentro de la denuncia cuáles son las infracciones que se quiere o cuáles normas se están infringiendo en X centro de trabajo. Entonces ya con esa denuncia, entonces los inspectores que forman parte del grupo de inspecciones ordinarias, como estamos divididos en la Secretaría, habemos 2 grupos, inspectores de inspecciones ordinarias y los que estamos en las extraordinarias, que al final el procedimiento casi es el mismo, pero cómo se genera es la diferencia, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, cuando hablamos de horas hábiles e inhábiles, de repente hay centros de trabajo que tienen sus operaciones en horas nocturnas.
o llamamos aquellas, por ejemplo, aquellas empresas que tienen doble turno, que también tienen un turno de día, un turno de noche. Entonces ahí nosotros estamos habilitados para realizar este tipo de inspecciones en horas de la noche. ¿Por qué es necesario? Porque puede ser que a lo mejor una empresa, por ejemplo, con más de 1.500 trabajadores, tenemos que hacer un cierto porcentaje de entrevistas, porque no necesariamente es, nosotros verificamos a través de la documentación que la empresa nos proporciona, pero a la vez también hacemos entrevistas personalizadas a los trabajadores para ver si la información que nos está proporcionando la parte patronal concuerda con lo que dicen los trabajadores. En muchas ocasiones puede ser que sí concuerde, en muchas ocasiones no, pero así es como se determina cuando hay infracciones y posteriormente se sigue el procedimiento que ya más adelantito lo vamos a ver. ¿Qué significa? Estas inspecciones ordinarias pueden hacerse por primera vez en un centro de trabajo a raíz de la denuncia, como les decía, o por el simple hecho de que nosotros como inspectores de trabajo de repente observemos o tengamos conocimiento de que en ese centro de trabajo se están realizando o que hay infracciones a la normativa laboral. Entonces ahí es donde se procede a hacer por primera vez. Asimismo, se efectúan periódicamente, pueden hacerse dentro de los 6 meses, porque puede ser que a lo mejor se hizo una inspección ordinaria y a través de un acta de emplazamiento se ordenó que se corrigieran ciertas infracciones, pero resulta que posteriormente a eso no se corrigieron, o puede ser que sí se corrigieron. Entonces, 6 meses después nosotros procedemos a hacer una inspección nuevamente para ver si la empresa sigue cumpliendo con la normativa laboral. Esa es la intención de que se estén haciendo periódicamente, porque más adelante vamos a ver que la reincidencia también genera un porcentaje más alto de multa en el caso de que se haya aplicado una multa ya por primera vez. Por eso es bien importante. Las inspecciones de comprobación son aquellas que se realizan posteriormente después de que nosotros ya hemos emitido un emplazamiento, un acta de emplazamiento en donde hemos ordenado el cumplimiento de ciertas normas o que se corrijan algunas infracciones a la ley laboral, y a través del acta de comprobación vamos a verificar si realmente ya se corrigieron las infracciones señaladas en el acta de emplazamiento. Entonces, a eso se le llama una inspección de comprobación. Y luego tenemos las inspecciones extraordinarias, que esta se efectúa sin que medie notificación previa. Por lo general, en este tipo de inspecciones es donde más dudas a veces se encuentran, porque por lo general lo que dice la ley de inspección es que el inspector de trabajo, nosotros vamos a las empresas a raíz de que el trabajador, en este caso las inspecciones extraordinarias, llega a la Secretaría de Trabajo y emite una solicitud de inspección a raíz de que aquel trabajador siente o cree que le están infringiendo un derecho. Con esa orden de inspección de trabajo, nosotros vamos al campo en compañía del trabajador, no podemos trasladarnos nosotros solos y no podemos llegar a una empresa tampoco e ingresar nosotros solos. Tiene que ir el trabajador, o a menos que sea que haya enviado un apoderado legal con una carta poder debidamente autenticada. En ese caso sí, pero primeramente tenemos que llegar a la empresa y más o menos el procedimiento así para que lo vayamos captando cuál es desde el inicio hasta el final. Llegamos a la empresa con la orden de inspección y lo primero que hacemos es identificarnos con la credencial que nos acredita que somos inspectores de trabajo. Le hacemos saber, ya sea la persona que está ahí, el agente de seguridad, que es con la primera persona que nosotros nos encontramos. De buena manera y con mucho respeto tenemos que llegar y hacerle saber cuál es el motivo de nuestra visita. Puede ser que el patrono nos diga, no, mire, en este momento no se le puede atender. Y está muy correcto, nos dicen no se le puede atender, pero nosotros le decimos, bueno, yo regreso el día de mañana o cuando el inspector lo decida. No lo decide la parte patronal, sino que va el inspector, porque recordemos
que aquí el inspector es el que anda prácticamente la solicitud, es el que tiene la autoridad y es el que pone la fecha para ver cuándo se va a ir nuevamente. Puede ser que vayamos el siguiente día, entonces vamos el siguiente día, volvemos a llegar, le volvemos a hacer saber a la persona que estamos ahí a raíz de la solicitud que presentó X trabajador. Entonces llegamos y luego nos dicen, sí, está bien, le vamos a atender perfectamente. Pero si no nos atienden en ese momento, como inspector de trabajo, mi labor y mi obligación en ese momento, porque la ley así lo dice, es que emitamos una citación. Solo hacemos 2 visitas. Con la ley, con el Código de Trabajo, lo que regulaba antes era que el inspector iba hasta 3 veces y luego mandaba hasta 3 citas. Ahora no, solo hacemos 2 visitas y emitimos una citación, y en la parte de arriba dice citación única. Esa citación única implica que no van a haber más, a menos que posteriormente tal vez, pero tiene que presentarse a la audiencia, porque si no se presentan las partes a la audiencia, puede ser que esa es una causal para que después nosotros solicitemos el procedimiento sancionador por obstrucción a la labor. Y ya vamos a ver que la obstrucción a la labor es una multa bastante grande, que tampoco nosotros la queremos, nosotros no es que queremos multar a la empresa, pero hay que cumplir la ley y ahí tenemos que hacerlo. Entonces, cuando llegamos y se nos atiende, en caso de que se nos atiende, en ese momento igual hacemos saber al patrono lo importante, y lo primero que tenemos que hacer es mostrarle la orden de inspección para que sepa cuál es el motivo. Y en este caso, pues ya se da cuenta qué es lo que el trabajador está solicitando y procedemos a escuchar a ambas partes. ¿Cómo lo hacemos? A través de un acta. Esa acta se llama acta circunstanciada. No necesariamente le vamos a poner acta circunstanciada, pero ese es el nombre del acta, solo le ponemos acta. Esa acta, ¿qué es lo que reúne? Bueno, la manifestación del trabajador en principio y la manifestación del patrono. En caso de que para nosotros sea necesario requerir algún documento, en ese momento, habiendo escuchado ambas partes, procedemos a dejar constancia al finalizar el acta y a requerir documentos necesarios en caso de que veamos que hay alguna infracción o que se ha manifestado de que hay alguna infracción. ¿Cómo lo vamos a verificar? A través de solicitar documentos. Puede ser que el trabajador dice, a mí no me están pagando salario mínimo. ¿Qué vamos a requerir en ese momento nosotros? Las planillas, porque lo que queremos es verificar si a esta persona se le paga salario mínimo, en caso de que el reclamo sea puntual. Entonces, procedemos, levantamos el acta y esa documentación nosotros la requerimos para dentro de los 3 días próximos, días hábiles. Esa documentación tiene que ser presentada en ese término de tiempo. Puede ser que el tiempo podamos, siempre la ley nos deja a nosotros abierto la posibilidad de poderlo hacer entre 3 y 30 días, pero ahí es dependiendo la cantidad de infracciones que encontramos, qué tan difícil, uno percibe qué tan difícil puede ser presentar esta documentación en tan poco tiempo, y dependiendo de esa situación es que se le establece un plazo para presentar esa documentación ante la Secretaría de Trabajo. Posteriormente, cuando ya se cumple el plazo, procedemos a retirarnos de la empresa y ya la empresa queda requerida legalmente a través del acta para presentar esa documentación. Si la documentación no se presenta, también la ley ya lo establece, que nosotros podemos darle seguimiento a la inspección o proceder con la información que proporcione el trabajador. En todo caso, lo más recomendable es presentar lo que tengo, porque si no tengo, van a proceder con lo que el trabajador manifieste. Y esa es la manera de cómo procedemos. Encontramos, se revisa la documentación, encontramos que hay infracciones, procedemos a emitir un acta que se llama acta de emplazamiento. Puede ser que no encontramos infracciones también. Entonces, al no encontrar infracción, inmediatamente emitimos un informe y decimos nosotros que no se encontró, que valorados los documentos presentados, no se encontró infracción y se manda al archivo. Pero de eso hay que hacerle saber tanto al trabajador como al patrono,
porque recordemos que ahora con la nueva unidad de auditoría técnica, puede ser que a lo mejor no haya habido mala intención del inspector, pero el trabajador queda prejuiciado y dice, pero aquí no se me siguió el procedimiento, aquí no se emplazó, este inspector no hizo nada, entonces voy y lo denuncio. Entonces, por esa razón es que debemos de dejar todas nuestras actuaciones lo más claro posible, para evitarnos después malos entendidos. Y lo mismo la parte patronal, porque las denuncias no necesariamente vienen solo de la parte del trabajador, también nos puede denunciar la empresa por una mala praxis, porque a lo mejor yo vulneré a la hora de ingresar a la empresa, no puedo ingresar si no me lo autorizan. Y si yo ingreso sin autorización, también me puedo ganar un buen proceso adentro de la inspección de trabajo hasta llegar a un despido. Entonces, por eso es que nosotros ahora somos un poco como más celosos con la cuestión de nuestro trabajo, de nuestras actuaciones, porque definitivamente con la nueva unidad cualquier cosa constituye para nosotros una denuncia, ¿verdad? Y que está en la obligación la unidad de auditoría técnica de investigarnos, y no tenemos por qué enojarnos, porque es parte del proceso y es parte de la ley. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos un acta de emplazamiento emitida? Nosotros vamos, notificamos al patrono y le decimos, aquí hay estas infracciones y este es el acta de emplazamiento, hay que corregir. Entonces, damos un término de tiempo, por lo general son 3 días, para que se corrijan las infracciones, pero no vamos al tercer día, vamos 3 días después de los 3 días que ya se le ha otorgado el plazo en el acta. Posteriormente, después de que se ha sido notificado, pueden surgir 2 cosas. Nosotros vamos, y ahí es donde vamos a realizar las inspecciones de comprobación. Cuando ya realizamos esas inspecciones de comprobación, ahí puede surgir que el patrono nos dice, no, mire, ya corregimos, y una suspensión de trabajo que se le adeudaban 5 días. Entonces aquí está el recibo donde se le devolvieron los 5 días de salario, y aquí está también para que se me cierre el expediente, y ahí se va a archivo, no hay ningún problema. Nosotros con el acta hacemos un informe y se manda archivo. Pero puede ser que diga el patrono, no, yo tengo la razón y no corregí, no voy a corregir. Entonces no corrige, le ponemos a la comprobación, no corrigió, e inmediatamente nosotros vamos, emitimos un informe donde solicitamos a la jefatura el inicio del procedimiento sancionador, que ya eso es para la emisión de multas. Una vez que se emite el procedimiento sancionador, que yo lo solicito, la jefatura lo ordena a través de un auto y dice que se ordene el inicio del procedimiento sancionador. Iniciamos nosotros con el procedimiento. Una vez que ya se inicia, vamos y notificamos a la empresa nuevamente, vamos al centro de trabajo y vamos a notificar una cédula de emplazamiento. Esa ya no es acta, es una cédula. Y esa cédula reúne todos los hechos desde que iniciamos la inspección. Una vez se inicia hasta que llegamos al acta de emplazamiento y se cita a ambas partes. Esta cédula va para tanto para el patrono como para el trabajador, donde se le hace saber que vamos a celebrar una audiencia dentro de los 5 días posteriores a la notificación de esa cédula. 5 días hábiles. Llegado el día de la audiencia, ese mismo día, realizamos la audiencia. Esa audiencia se llama para audiencia de cargos y descargos, dice en la ley, pero es una audiencia para presentar medios probatorios. Ahí ya no vamos a ir a discutir ningún tema, simple y sencillamente no corregí por esta razón y aquí está la prueba de por qué no corregí. Puede ser que también la empresa dijo, no, yo creo que sí tenía razón la inspección de trabajo y voy a corregir. Una vez que se corrige, puede ser que se haya corregido en ese momento y también ese es otro preciso momento para que el expediente se vaya a archivo. Entonces, si ustedes ven, ya van varios momentos en los que la empresa y el trabajador pueden ponerse de acuerdo, corregir lo que se ha ordenado y se cierra el caso. Pero puede ser que en esa audiencia se presentaron los medios probatorios y no había más medios probatorios que evacuar. Ahí mismo se cierra. Tenemos 10 días nosotros para evacuar medios probatorios. Si consideramos o alguna de las partes propone algún medio probatorio, por ejemplo, como testificar
o si necesitan que vayamos nuevamente a la empresa a hacer alguna inspección de alguna planilla o alguna cosa, entonces las partes, o en este caso el patrono quien nos solicita, en ese momento nosotros suspendemos la audiencia para poder continuar esa audiencia X fecha, pero dentro siempre de esos 10 días, no nos podemos salir. Y una vez evacuados los medios probatorios, se cierra inmediatamente el término para presentar pruebas de esos 10 días, se dan por evacuados, presentados y evacuados, y se procede a enviar el expediente a resolución para que pueda ser emitido por la jefatura. Esto estamos hablando en el caso de las inspecciones que son inspecciones extraordinarias. Puede ser que pase lo mismo en las inspecciones ordinarias, es casi el mismo procedimiento en las dos. Posteriormente de la resolución, como decía la abogada, una vez notificada, la empresa tiene 15 días para corregir, una vez notificada, pero resulta que corrigió, ahí todavía, cuando ya viene la resolución, no solamente viene la resolución señalando la parte de la infracción, sino también ya viene la multa que se ha generado por el no cumplimiento. Pero yo todavía como patrono no puedo pagar esa multa porque corrijo después de que me notifican. Entonces ahí queda prácticamente la multa, yo la puedo evitar de esa manera. Si no corrijo, entonces prácticamente ahí ya estamos hablando de la finalización. Si la empresa de repente no corrige en ese término, pues, o puede presentar el recurso de apelación, que ya sería ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo, que sería con el abogado Selvin en Tegucigalpa. Entonces, más o menos de una forma resumida, ese es el procedimiento de las inspecciones extraordinarias, de las ordinarias y de las de asesoría técnica. De verdad que para ver todo esto detenidamente necesitaríamos una semana de pura capacitación en ley de inspección, pero como aquí estamos prácticamente haciendo nada más para que ustedes lo vean y tengan por lo menos la noción y el conocimiento, muchachos, hay que leer, hay que ahondar más en este tema. Y yo si les digo, un abogado que no lee, cada día es menos abogados, así que leamos. Voy a dejar a la abogada Dunia para que continúe con la última parte de la presentación. Bueno, excelente lo que nos ha compartido la abogada de la Secretaría de Trabajo. Ella es inspectora de trabajo, es la experiencia, ¿no? La Inspectoría de Trabajo. Resumiendo un poco, sabemos que estamos en una hora un poco pesadita, ¿verdad? Después de almorzar y como que todos estamos así un poco cansados. Pero de repente ustedes han de decir, y estos tres pelones que nos vienen a decir si será cierto eso que dicen o no. La ley de inspección, jóvenes, como dice la abogada, nos estamos fundamentando en lo que dice la ley de inspección de trabajo. Los pasos y tipos de proceso sancionador, lo que ella explicaba, lo podemos ver de una manera rápida. Decía ella, solicitud de inicio, 2 días para emplazamiento del patrono para comparecer a la audiencia, pero atrás no sé, me parece que me... Ajá, el procedimiento de inspección, eso es lo que explicó la abogada, donde se presenta el inspector y al final, sí, sigamos con la otra. Sí, solo me interesa hablarles un poco de las multas. Dele para adelante. No, atrás, ahí está. El paso y tiempo de proceso sancionador. El procedimiento administrativo sancionador, jóvenes, deben de saber ustedes que la ley lo contempla, es algo nuevo dentro de la ley laboral. Debemos de saber que con esto del derecho laboral, jóvenes, futuros abogados, todos estamos involucrados, ¿no? Nos debe de interesar el derecho del trabajo, porque de una u otra manera nos relacionamos con él, ya sea porque trabajamos, porque tenemos un familiar que trabaje. Entonces debemos de saber lo que es la normativa laboral. La nueva ley de inspección de trabajo habla de ese procedimiento administrativo sancionador, que nosotros lo decimos que es como un mini juicio, ¿no? Dentro de ese procedimiento de la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué? Se inicia con la solicitud. Dice la ley, 2 días para emplazamiento del patrono, se emplaza para comparecer dentro de un plazo máximo de 5 días, la notificación del emplazamiento es personal o por medio de la tabla,
Luego, a la audiencia de descargos. Cuando hablamos de esto de la audiencia de descargos, es la oportunidad que tienen las partes de presentar las pruebas de acuerdo a las infracciones que hayan cometido según los documentos que refleja el inspector de trabajo. Entonces es la oportunidad que tienen las partes, la audiencia de descargo, presentar pruebas para desvirtuar de repente lo que está tal vez en los documentos según las infracciones que se hayan hecho. Y al final pues está la resolución. Algo que ustedes deben de conocer, las reglas relacionadas con las sanciones. Cuando el patrono subsane la causa por la cual ha sido sancionado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento sancionador, la multa será condonada. Lo que les hablaba al principio, jóvenes, si las empresas corrigen las infracciones por primera vez, se les va a condonar la multa. Sigamos. Reglas para la aplicación de sanciones. La ley de inspección establece que cuando se infringe o vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores protegidos por la Constitución y el daño sea cuantificable en dinero, cuando estamos hablando de cuantificable, por ejemplo, que no pague vacaciones, que no pague treceavo, que no pague ajuste al salario mínimo, dice la ley que se le va a multar a la empresa con una cantidad de 100.000 empiras. Nos olvidamos, jóvenes, de aquellas multas de 500 pesos, de 1.000 empiras hasta 2.000. Ahora empezamos con multas de 100.000 empiras. ¿Y qué dice la ley? Estas se pueden ir acumulando, ¿no? Porque por cada infracción se puede aplicar 100.000 empiras. Estamos hablando, por no extender circunstancias de trabajo, es importante que ustedes conozcan. Cuando hablamos de daños no cuantificables en dinero, por ejemplo, ¿qué podría ser? No cuantificable es, por ejemplo, malos tratos, que no es algo que se pueda cuantificar, ¿no? Entonces, si el patrono comete una infracción de malos tratos o no dar una constancia al trabajador, la multa va a ser de 100.000 empiras y se puede ir acumulando de acuerdo a las infracciones. Sigamos de una manera rápida para pasar a lo más importante, que son las preguntas que ustedes puedan tener. La obstrucción a la labor inspectora, jóvenes, será sancionada con una multa de 250.000 empiras. Hablamos de obstrucción cuando las empresas no dejan ingresar a los inspectores a los centros de trabajo, o tal vez ingresan pero no les proporcionan la documentación que ellos están solicitando. Así que como asesores de empresas futuros, ustedes abogados, decirles, dejen entrar al inspector, porque si hay una obstrucción a la labor inspectora, se puede sancionar con una multa de 250.000 empiras. Las sanciones pecuniarias deben ser incrementadas, dice, anualmente. Sigamos. Toda persona que por medio de violencia o amenaza atente contra el derecho de la libertad y asociación sindical, es la multa más alta, 300.000 empiras. Atentar contra el derecho que tienen los trabajadores de organizarse en sindicatos, las empresas pueden ser multadas por 300.000 empiras. Cuando el patrón incumpla con la obligación de celebrar un contrato colectivo, bueno, creo que ustedes han aprendido en sus clases de derecho laboral, los trabajadores se organizan porque el objeto es tener un contrato colectivo, pero las empresas que no quieran celebrar el contrato colectivo pueden ser multadas con 200.000 empiras. Y lo que hablaba la abogada, pues al final se emiten las resoluciones y si las partes no están de acuerdo pueden presentar sus recursos dentro del plazo que la ley establece. Conocer un poco sobre la organización de la Secretaría de Trabajo, creo que ustedes lo han visto en las clases. La Secretaría de Trabajo está a nivel nacional, en todos los departamentos. No sé, pero el tiempo se nos agota, jóvenes. Vamos a lo más importante. Preguntas que ustedes puedan tener de la ley de inspección, como decía la abogada, del derecho laboral. Podemos estar aquí toda la tarde, toda la noche, toda la semana, pero nos interesa que ustedes evacúen esas inquietudes, esas dudas que tienen. ¿Qué pasa con hay muchas empresas últimamente que su sede la tienen en Olancho, por decir, o en El Salvador, y no tienen ningún representante legal aquí en la ciudad y tienen 200, 300, hasta 400 empleados? Les niegan constancias laborales y el inspector de trabajo, ¿dónde lo va a ir a citar si no tiene ni una sede? La pregunta es cuando no hay un representante en la empresa. Sí, correcto. Bueno, debería de tener un representante
representante legal. No. O sea, es que ante la ley debe de tener un representante legal. Lo que debe de hacer en este caso es solicitar el auxilio al azar para que nos indique cuál es el representante. La misma ley ya le define eso, porque debe de existir un representante legal. No puede existir ninguna empresa sin que alguien la represente. Debe de existir quien no la conoce el trabajador en su momento, probablemente sea, porque la persona que le vino a hacer firmar su contrato de trabajo es otra persona, alguien de recursos humanos, pero debe de estar acreditado ante el órgano que es la SAR, que es el que lleva el control, e inmediatamente se pide el auxilio ante ellos y definitivamente debemos de recurrirlo a él. Ahí debe de estar establecido un domicilio, y en el caso de que no esté establecido ese domicilio, hacer la cooperación interinstitucional y sencillamente perseguirlo. Hacia eso vamos a llegar. Que solo tenga un supervisor, por así decirlo, de la empresa. Con el supervisor. Se lo repito, debe de tener un representante legal establecido. Cualquier empresa que esté establecida en el país debe de tenerlo, y debe de existir un domicilio acreditado. Entonces, en su defecto, lo que se debería hacer es investigación de campo para determinar dónde se encuentra esa persona, y si no, definitivamente buscarlo y debidamente ser notificado. Bueno, supongamos de que citan al supervisor de esa empresa, pero a esa empresa le vale un pepino ir a toda esa audiencia y que le pongan la multa. ¿Cómo le van a ejecutar la multa? Sencillamente se va acumulando y se pasa el procedimiento a la Procuraduría General de la República cuando esté firme. Es que mire, ¿qué es lo que sucede? Desafortunadamente, anteriormente le salió un pepino cualquiera. El problema va a estar cuando ya venga y se le notifique con instancia correspondiente y se le acredite ese valor que debe de pagar, y se le va a acreditar. ¿Y dónde se le va a acreditar? Pues sencillamente ante el ente que va a regular esta situación, en este caso la SAR, se le va a ir acumulando, se le va a notificar y tiene que pagarlo. O sea, es una acumulación de situaciones que se le van dando. No lo paga en este momento, pero lo va a tener que pagar en determinado momento. Es más, inclusive ya estamos persiguiendo nosotros vía juzgado a aquellas empresas que están violentando derechos. Una vez que ya esté firme, definitivamente notificarle que debe pagarlo. Porque hacia eso vamos, hacia el cumplimiento. No es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley no es andar montando empresas, pero más sin embargo, aquellas empresas que no tengan cumplimiento, pues hay que aplicarle lo que establece la ley. Y en este caso, pues yo considero que está muy bajo que va la multa. Sí, para resumir un poco lo que dice el abogado, la verdad es que no podemos ignorar que son estrategias de las empresas a veces cuando llega el inspector de trabajo decir no tenemos un representante, no hay quien lo represente, ¿no? Lo que hace el inspector es puede decir voy a regresar en tal fecha, no pasarse de un límite de días, no voy a regresar para que nos atiendan. Recuerden ustedes que ya la misma ley establece la obstrucción a la labor inspectora, ¿verdad? No atender a un inspector de trabajo o de atenderlo, no darle información, la empresa podría ganarse una multa de 250.000 lempiras, multa que no se puede condonar. No se puede condonar, porque si el inspector dice que no lo dejaron ingresar, que eso hubo obstrucción, ¿cómo se va a corregir? No se va a corregir. Si el inspector dice, no, me obstruyeron la labor, al final pues es una multa que no se puede condonar, ¿no? Lo de la obstrucción. Pero sí no podemos ignorar, hay estrategias, las empresas dicen no lo podemos atender, no hay ningún representante. Si no tienen un conocedor del derecho laboral actual de la nueva ley de inspección, esa empresa lo que se estaría ganando pues es una multa, ¿no? Según la nueva ley de inspección, porque se sigue el procedimiento. O sea, solo como ahondando un poquito, pensaría yo pues que no hay forma de evadir, porque ahora entiendo que todo está enlazado también. ¿Enlazado? SAR, seguro, en algún momento ese patrono va a requerir de un trámite de allá y de ahí se va a encender una lucecita, debe tanto. De una multa. Es que mire, ve, por primera vez en Honduras se están alineando las estrellas. Hoy ya hay mucha comunicación interinstitucional. Tenemos reuniones constantes con todos los entes, porque sencillamente debemos de aprender a dar cumplimiento a lo que la ley establece. Y ahí es donde nosotros debemos de inculcar a las personas que representamos o a las empresas que representamos que ya no es fácil evadir la justicia en Honduras. O sea,
No debemos de complicar. Si ya está inventada la oxigenada, ¿para qué vamos a estar inventando algo? O sea, ¿por qué? Porque al final del día, si usted asesora mal a la empresa, ¿qué es lo que va a suceder? Va a repercutir económicamente. Y usted va a perder su trabajo. O sea, podrá engañarme un día, pero créeme que en determinado momento va a caer. Que cae. O sea, pero ya no podemos estar evadiendo responsabilidades ni condiciones mínimas. Acordémonos que lo que nosotros exigimos son condiciones mínimas establecidas en el Código de Trabajo o en su defecto si tiene un contrato colectivo. Entonces lo que debemos de tener es la cultura de la denuncia. La cultura de la denuncia e inmediatamente reclamar ese derecho que se está dejando de dar al trabajador o viceversa en ambos lados. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros como trabajadores? Pues sencillamente ser diligentes, entender que las empresas no son centros de beneficencia. A nosotros nos pagan por nuestro esfuerzo físico o intelectual. Debemos de estar claros, indistintamente en la labor. Yo creo que aquí varios laboramos. Debemos de estar claros. Y debemos de estar dejándonos de ser paternalistas en el sentido de que no después de los 60 días, porque es una realidad. En estos foros debemos de hablarlo. Después de los 60 días ya viene la curva hacia abajo del trabajador. No podemos tener empresas eficientes y empresas rentables con esa actitud. O sea, si queremos, cuando nosotros debemos dar nuestro mejor esfuerzo, empoderarnos, y después cuando ya hagamos una empresa productiva, pues siempre a solicitar nuestros derechos. Y si ese derecho la empresa se hace caso omiso, pues sencillamente la ley establece cuáles son los mecanismos mediante los cuales el trabajador puede reclamar derechos asociándose. Sencillo, las reglas ya están escritas. Lo que sucede es que debemos de solicitarlas. Sencillo. Y no debemos de asustarnos. Ya no debemos de asustarnos porque diga que hay el sindicato. Y no debemos de asustarnos porque decir que la empresa va a aplicar procedimientos disciplinarios. Si no es normal. ¿Por qué no molestamos y actuamos de una forma incorrecta dentro de la empresa y la empresa lo viene y lo disciplina? No debe existir. Es lo normal. Y si usted actúa mal, pues definitivamente, por cada acción, ¿qué es lo que va a existir? Un resultado, sea positivo o negativo. Entonces, hacia eso tenemos que ir. Y en este caso, en el caso de ustedes, que nos vamos a ver, si Dios así lo permite, y todavía no está la oportunidad de estar ahí, pues ¿a qué tenemos que estar orientando? Sencillamente hacer cumplimiento, no estar vendiéndole pociones mágicas a las empresas o al trabajador. Sencillamente, desde que vemos una situación que nos plantea un trabajador, una empresa, señores, ¿para qué nos vamos a estar complicando? Paguemos, si hay que pagar, paguemos. ¿Hacia qué puedo invitar? A negociar. Que ahí es donde somos expertos nosotros los abogados, ¿no? Perfecta. Y siempre y cuando no sean condiciones mínimas establecidas en la ley. En el caso de la Secretaría de Estado y de un decreto de despido de delito del patrono hacia el trabajador, ¿qué responsabilidad tiene esto cuando en el papel, el maquillaje, establecen una cosa de procedimiento de despido, pero en la práctica, por dice ahí la audiencia de descargo, no se lleva a cabo y se obedece solo el derecho del trabajador? ¿Estará este decreto por encima de esta ley? ¿No se aplica esta ley a ese decreto? Estamos hablando de empleados públicos. Sí. Ok. Bueno, ya sabemos que el Código de Trabajo es una normativa que regula a los trabajadores que están bajo esta ley. Los empleados públicos, si no están por contrato, pues sí, los que están por contrato pues lo regula el Código, ¿no? Pero si no, sabemos que los funcionarios públicos hay una ley especial que los regula, que es la Ley de Servicio Civil, ¿no? Si son contratados con acuerdo, ¿no? Pero si son con contratos, tenemos lo del Código de Trabajo y puede aplicar la ley. Recordemos que la Ley de Inspección de Trabajo se crea, jóvenes, para que se cumpla la normativa y sobre todo hacer los procesos más expeditos. O sea, no vamos a estar con lo de antes siempre, ¿no?
que vamos a esperar a que la empresa nos atienda o que la empresa diga sí, hasta ahora no. Si la empresa no atiende al inspector, regresando a lo anterior, pero en relación a su pregunta de los funcionarios públicos, sabemos que si están los funcionarios con acuerdos, son empleados públicos, están regulados por una ley especial. Indistintamente, yo quiero ver ese cartel a su pregunta. Indistintamente, si no realizó el procedimiento que esté establecido dentro de la ley de servicio civil, dentro del reglamento interno que debe tener la institución a la cual ese colaborador presta su servicio, pues sencillamente lo que va a hacer es que va a ser reintegrado y se le va a pagar lo que le corresponde. Ahí no se la complique. Esto no va a venir a contradecir el otro. O sea, si usted no hace el procedimiento, establecido dentro del reglamento interno, aún con auxilio del Código de Trabajo, si no lo hace, pues sencillamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que el juzgado le va a indicar de que ese trabajador tiene la razón, que tiene que ser reiterado. Si el trabajador solicita reitero, ¿no? Porque hay que ver qué es lo que solicita o qué es lo que le recomendó usted a su momento a su representado que va a solicitar. Eso va a depender, pero no tiene nada, o sea, no existe una relación con no sé si le capté mal la pregunta, pero no tiene nada que ver la ley de inspección con lo que está. Más bien la ley de inspección está para garantizar que se realice el procedimiento establecido, dependiendo del planteamiento y de acuerdo al organigrama establecido al momento de presentar su reclamo. Eso es lo que hace la ley de inspección. Sencillamente indicarle a usted de que usted hizo el procedimiento adecuado y a través de esa carta circunstanciada usted va a presentar su reclamo ¿a dónde? Ante la instancia que corresponde, que es el juzgado, que es el que determina. Nosotros somos una instancia administrativa, pero más sin embargo lo que nosotros juzgamos o se llega a acuerdo, ¿qué se convierte? En un documento ejecutivo. No sé si satisface su inquietud. Sí, solamente ampliar un poco lo que dijo el abogado, ¿verdad? Saber que como patronos y trabajadores, independientemente de la ley que regule específicamente el caso, hay derechos y hay obligaciones de las partes. Obligaciones para los patronos, que es lo que deben de cumplir con los derechos de los trabajadores, en el sentido de respetarle su salario, su puesto, no de mejorar las condiciones. Entonces debemos, independientemente de la ley que se aplique según sea el caso, hay derechos y hay obligaciones de las partes, y los patronos pues deben de cumplir con sus obligaciones. También los trabajadores, aquí en ambas partes. Aquí no nos tenemos que engañar, ni engañemos al trabajador que porque está sindicalizado es que va a hacer lo que quiere, ¿no? Sencillamente se le va a seguir el procedimiento establecido. Si es directivo, pues hay que hacerle el juicio sumario para ir a solicitarle, pero nadie puede estar por encima de la ley. ¿Alguna otra pregunta? Sí, siempre en la misma línea de la imposibilidad que ejercen los patronos a los inspectores de ejercer su función, me gustaría escuchar a la abogada desde la práctica sobre qué porcentaje de patronos realmente le impiden a los inspectores realizar su función inspectora, o por el contrario, tienen una buena asesoría y son bien anuentes a prestar esa voluntad a que los inspectores realicen. Yo sé que le quieren preguntar a ella, pero estadísticamente se lo va a decir. Un 65% las empresas dan una recepción al inspector de trabajo. No es lo mismo pagar 50, 500 lempiras a pagar 100.000 lempiras. Sencillo. Y no se la complique. Al final, esos 100.000 lempiras, si por su culpa la empresa los pagó, hasta su puesto va a perder. Escuchemos al abogado. Bueno, ya le contesta el abogado, pero realmente, bueno, ahora, gracias a Dios con esta nueva ley, nosotros las puertas de las empresas están abiertas para nosotros. Entonces es muy raro, sí, es muy raro que haya una empresa que diga no la voy a recibir. Claro que hay todavía. Y vamos en proceso, como decía el abogado, de cambio. Yo sé que vamos a ir más allá. Pero sí, ya hemos mejorado bastante. Y solo como anécdota les cuento, tenemos un chat de abogados en un centro de trabajo de la universidad, y uno de los abogados hacía un comentario, dice:
cuando uno de mis clientes me avisa que un inspector está en la empresa, salgo volando. O sea, o le digo, atendelo, espérame que voy. O sea, ahora con la nueva ley de inspección realmente esa es la finalidad, no a como estábamos antes. A veces los inspectores y el abogado Luis Enrique Alvarado, que fue inspector, fue director, que tiene mucha experiencia en el área laboral, conoce, que los dejaban ahí, ¿no? Si le querían los atendían, si no, no, los dejaban esperando, aguantando sol. Pero ahora con la nueva ley de inspección, como dice el abogado, las empresas pues piensan un poquito para no dejar entrar a los inspectores. Abogado, o sea, esa ley marca un antes y un después. Y aquello que era meramente conciliatorio, administrativo, quedó en la historia. Porque eso de las multas lo ponen a uno, mejor a ver, mejor voy, mejor comparezco. E intento arreglar, pero para no exponerlo. Aunque no podemos negar que culturalmente nos falta mucho. Generalmente no se ven aquellas empresas que están bien estructuradas, pero hay un sector poblacional que todavía cree, aunque ustedes no lo crean, que el hecho de que usted tenga un trabajador es que le está haciendo un favor. No, y es que la mayoría de los empresarios, hubo una reforma con el Código Procesal Civil, ¿verdad? Pero el Código del Trabajo a nivel de juzgado dejó por fuera la situación subsidiaria. Entonces, bajo esa norma de que el representante de la empresa, el presidente del Consejo de Administración, se podía ocultar y aquel no podía citarlo jamás, bajo esa norma pues se cometían arbitrariedades. Ya esta nueva norma jurídica pues viene a ser un gran auxilio para los trabajadores, porque ahora la empresa sí tiene que nombrar al representante legal, ¿verdad? Si no lo tiene, tenerlo, y si lo tenía, pues ya no esconderse con esta herramienta jurídica, prácticamente lo saca de la cueva y a cumplir la ley, de acuerdo a la ley. Y gracias a la niña Miriam, que viene que anda detrás de todas las empresas. Nosotros la de ella, la seguimos. Cuéntame. Con el proceso cuando se fue a la justicia, ¿qué lo que sigue después de eso? Pues sencillamente quede firme la multa y volver a visitar a la empresa y para que se vaya acumulando y después a perseguirlo por la Procuraduría General de la República para que haga efectivos los pagos. En su momento va a existir una acumulación de tanta multa que definitivamente va a cerrar y vamos a tener que andar detrás de los bienes de las empresas. Para que el Estado se va a volver especialista en tener bienes. Importante también que ustedes conozcan que la ley de inspección, o sea, la empresa en parte de ventaja de no atender un inspector, ¿no? Porque la ley dice que en caso de no atenderlos también se considerarán como ciertas aquellas manifestaciones expresadas por el trabajador, salvo prueba en contrario. O sea, lo más correcto es atender al inspector y si está pidiendo documentación, pues proporcionársela, ¿no? Porque la misma ley, aparte que puede ser multada a la empresa por obstrucción, se considerarán como ciertas, dice un artículo que estaba buscando el número del artículo, 30, lo expresado por el trabajador. Pregunta ya, Juan. Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo puede tomar la intervención de un inspector de trabajo de una empresa después de haber recibido una denuncia? ¿Cuánto tiempo? Puede tomar la intervención de un inspector en una empresa. ¿En cuánto tiempo responde? ¿Cuánto tiempo se le da respuesta? Pero estamos hablando de inspección ordinaria. En caso de que el trabajador denuncie anónimamente, ahí depende. No depende, debe de ser inmediatamente. Lo que sucede es que, miren, y hay que aceptarlo, la cantidad de recepción de denuncias, ¿por qué motivo? Porque el trabajador hondureño ya ha abierto los ojos. Hoy, a través de los diferentes medios de comunicación masivos,
A través de ese teléfono que ustedes andan, la gente se está informando. Y la realidad es que no existe la capacidad logística instalada en la institución para poder atender la demanda. Nosotros quisiéramos que inmediatamente que le pone la denuncia, ir y recibirlo, atenderlo. Pero más sin embargo, en la realidad no les voy a mentir. No es así. Más sin embargo, acuérdense que existe una transición entre el colaborador que estaba desarrollando su actividad, hoy tiene mucha más carga de trabajo, mucho más responsabilidad. Y se está modernizando la institución. Hoy se está cambiando el perfil del inspector de trabajo, volverlo más objetivo, que escuche a ambas partes y que definitivamente a través de los instrumentos jurídicos que tiene que redactar él, a través de las actas, establezca quién tiene la razón en su defecto, lo más aproximado al Código del Trabajo, reglamento interno o contrato colectivo. Pero lo ideal sería que fuera inmediatamente. Puede tardar entre un promedio que pone su denuncia, un promedio de 4 o 5 días. En este momento, actualmente disponemos aproximadamente de 12 inspectores. 12. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría de los compañeros que ya están en edad de solicitar su retiro lo han solicitado. La carga de trabajo es excesiva, jóvenes. Un inspector de trabajo perfectamente puede salir con 5 o 6 solicitudes. Y todavía cuando regrese le tienen 5 o 6 solicitudes más. Es la realidad. En la medida que sean contratadas las nuevas personas que van a cumplir esos puestos que han sido dejados, se va a normalizar, porque el objetivo hacia eso va. La solicitud es constante, que se debe de incrementar. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque hoy todo el mundo reclama su derecho, y derecho que no se reclama, jóvenes, ¿qué sucede? ¿Tiene bien pila arriba? Pues esa es la realidad. La realidad es que va a cambiar. Está cambiando la institución. Queremos hacer las cosas de una forma diferente. Atender al usuario de la manera que se lo merece. Pero sencillamente, ¿por qué motivo? Porque los tiempos van cambiando. Entonces debemos de interactuar con todos los usuarios que nos llegan. Debemos de aprender. Nosotros entendemos que cuando llega un usuario, para él es lo último, pues todo lo que hiciéramos, y aparte que nuestra cultura es esa, que sencillamente queremos que nos resuelvan ya, pero más sin embargo deben de entender que existe procedimiento, y lo ideal es que se hagan de la mejor manera. Por eso muchas veces se le solicita la comprensión a cada uno de los usuarios que llegan a hacer sus solicitudes. Yo quisiera que realmente todos los que estuvieran inspectores fueran abogados, ¿no? Crean, hacia eso debemos ir, hacia profesionalizar la institución. No es que quiera decir que los que están no saben más, e inclusive mucho más que nosotros, tantos años de experiencia. Pero hay algo que no podemos negar. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen de estar recibiendo conocimiento? 4 o 5 días. Solo a nivel de universidad. ¿Y todo lo demás que adquirieron? Los tiempos han cambiado. Y debemos ir hacia eso, a mejorar. Y esperamos el día de mañana contar con el apoyo de algunos de ustedes ahí, si Dios así lo permite. Y lo más importante, que sencillamente asesoren de la mejor manera, de la forma adecuada, a las personas que ustedes representan. Y crean, yo soy del criterio que preferimos mejor andar dando este tipo de orientaciones en todos lados, en las empresas, porque si no
le proporcionamos a cada persona lo que le corresponde en base a ley, no nos vamos a dar abasto como institución en estas atenciones. Por eso, señores, les pedimos, colaboren con la Secretaría de Trabajo. Que estudie. Solo quería agregar un poco, cuando la abogada menciona depende a veces de las solicitudes, porque es bien importante que ustedes conozcan que hay solicitudes de inspectores, por ejemplo, para ir a constatar despidos, ¿no? A veces se les da prioridad a ciertas solicitudes porque de determinado tiempo, cuando el inspector llega a la empresa, las empresas dicen no le hemos despedido, abandonó el trabajo en tanto tiempo. O cuando se va a notificar un despido indirecto, por ejemplo, que requiere de un término, ¿no? Como ustedes lo han visto en la clase de Derecho Laboral, que tienen los trabajadores para notificarlo. Entonces, cuando ella dice depende del tipo de solicitud, ¿no? que se haga por parte de los usuarios. Y aclarar que la ley establece, una vez que se presenta la solicitud, como decía el abogado, es cierto, tenemos un número de inspectores. Sin embargo, cuando el usuario llega, les decimos en qué fecha se presenta para que se vaya al inspector. Cuando se le asigna al inspector, ya el procedimiento empieza, ¿no? Inicia como la ley establece. La ley establece, y lo hemos aprendido y lo hemos visto, de que una vez que el inspector se apersona al centro de trabajo y es atendido y encuentra infracciones a la normativa, da de 3 a 30 días máximo para que la empresa pueda corregir las infracciones, ¿no? Si el inspector regresa y no ha corregido, cuando va a la comprobación, entonces se puede solicitar el inicio del procedimiento administrativo sancionador, si no ha corregido la empresa. Pero los términos están dados, ¿no? Deben de saber ustedes también que aparte de la ley de inspección, el Código de Trabajo, también nosotros nos regimos por la ley de procedimientos administrativos, ¿no? Que también establece el término que las instituciones del Estado deben de resolver, pero hay realidades que no podemos desconocer. No es uno ni dos trabajadores los que llegan a solicitar inspectores, son grandes cantidades de inspectores, perdón, de usuarios que llegan, y tratamos de siempre darles soluciones a todos los que llegan. ¿Había una pregunta? Yo creo que ya no te pidieron. No, es que está bueno, están aplaudiendo, nada más. Ahí es donde tomó los votos de enero, ¿no? Miren, Ahí está la auditoría técnica. miren, ya existen los mecanismos establecidos, o sea, no podemos negar, al final del día somos seres humanos los que estamos en las instituciones, pero eso va a depender del proceso formativo que usted recibe en su casa. Eso usted no lo aprende en los centros educativos, eso lo aprende en su casa. Si a usted le enseñaron a comportarse de la mejor manera, así lo va a hacer en todos los lugares donde se desarrolla. Regalémosle otro fuerte aplauso, por favor, a nuestros invitados de lujo. Merecido. Por favor, quedémonos unos momentos más para hacerle la entrega del reconocimiento por la compañera Mary Cirino. Si dice de la siguiente manera, dice, dice, la Asociación de Estudiantes de la carrera de Derecho otorga al presidente reconocimiento a por su participación y compromiso en el desarrollo del foro La Ley de Inspectoría y su aplicabilidad, desarrollado a los 21 días del mes de marzo del año 2019, dado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle Azul. Entonces, nuestra compañera Mary Cirino le va a hacer la entrega a nuestros 3 invitados. Estamos realmente agradecidos y satisfechos por el conocimiento adquirido en esta tarde. Entonces, vamos a iniciar con la abogada Durnia. Un fuerte aplauso, por favor. En este momento se le hace entrega a la abogada Wendy Molina en su reconocimiento. Ella es inspectora. Posan para la foto, sonríen, whisky, cheers. Ahora le toca el turno al abogado Alex
Alexander Leiva. Otro fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, jóvenes, agradecer realmente por parte de la Secretaría, del abogado Alexander, de la abogada Wendy, por haber dicho presente esta convocatoria y decirles que estamos para servirles en la Secretaría de Trabajo. Creo que el abogado se va a despedir también. Otra vez, dice, ya no queremos ir, dice. Yo todavía no recuerdo que yo salí antes. Mírenme. No, sencillamente agradecerles. Para nosotros es un gusto poder estar acá, nos trae muy bello recuerdo por regresar a la Universidad del Valle de Sula. Todavía me cuesta, estoy con el curso todavía. Pero bueno, es un gusto para mí estar acá y como Secretaría de Trabajo estamos abiertos, visítennos, conózcanos y apóyennos. Queremos hacer las cosas de una forma diferente, pero esto no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con el acompañamiento de cada uno de ustedes. Bendiciones a todos.